Gracias, Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a empezar la enseñanza que compete a este día de hoy. Bendito sea el Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de los medios en los diferentes países del mundo. A los hermanos de la Iglesia Cristiana Cenas Antiguas también les saludamos. Que la paz y la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Vamos a empezar el mensaje de hoy. Padre, te damos muchísimas gracias, bendito Señor. Gracias por tu eterno amor, por tu fidelidad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por el consejo de tu voz, Señor. Gracias porque tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio, Señor. Y creemos que tú estás en este lugar. Creemos que tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Creemos que tú estás presente en este lugar y que tú envías aún tu Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad. Gracias, bendito Dios, por este día. Gracias por cada hermano que va a escuchar el mensaje, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por los hermanos que escuchan a través del Facebook, Señor. Y te pido que unjas mi garganta. Te pido que unjas mi voz, que unjas mi vida. Límpiame con tu sangre para ser un vaso limpio, para poder transmitir el mensaje de tu voz en esta hora de la mañana, Señor. Y dale de nuevo y dale sabiduría aún a tu pueblo, Señor, para que puedan comprender y entender tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a continuar, hermanos, hoy día con la enseñanza concerniente al tercer templo judío, y vamos a enfatizar un poco en el tiempo de los gentiles, ya que estas dos enseñanzas son enseñanzas muy afines, son enseñanzas prácticamente que nos hablan del evento profético de los últimos tiempos, que es el tiempo de los gentiles y obviamente la futura construcción de un tercer templo, el cual se dará una vez la iglesia sea arrebatada al cielo. ¿Ok? El fin del tiempo de los gentiles, mis hermanos, es un tiempo profético en el cual termina la evangelización del mundo por parte de la iglesia, ya que ésta habrá entrado en Cristo, en la plenitud de los gentiles. Ya la iglesia habrá obviamente sido arrebatada al cielo, ya habrá terminado su obra evangelizadora en la tierra, y por tanto empezarán los dos testigos, juntamente con los 144,000 sellados, a evangelizar y a predicar el evangelio del reino en todo el mundo, incluyendo desde Jerusalén. ¿Ok? Así que la iglesia ya habrá entrado en la plenitud de los gentiles, ya habrá terminado su misión. De hecho, Dios nos dio a través de Jesucristo la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, como dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Hay que predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra nación hace referencia a la palabra goín o goyín, que es la misma palabra pagano e idólatra. Gentiles son todos los que no son parte del pueblo de Israel. No es que sean buena gente, no, sino que no son del pueblo de Israel. Esos son los gentiles. Y por eso la gran comisión es explícita. Cuando Dios dice directamente, o Jesús dice directamente, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Dice también el evangelio de Marcos capítulo 16, 15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Y en Mateo 28, versículo 18 dice, literalmente dice, a ver, lo encontramos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, obviamente, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la orden directa está en el versículo 19 cuando dice, por tanto, id y haced discípulos. Es una orden totalmente directa. Id y haced discípulos a todas las naciones, a los goyín,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Amén. Entonces, mis hermanos, el fin del tiempo de los gentiles, como dijimos, es un tiempo profético en el cual termina la evangelización del mundo por parte de la iglesia, porque ésta habrá entrado en Cristo en la plenitud de los gentiles. Para aquel tiempo, aún luego del arrebatamiento de la iglesia, la sociedad, mis hermanos, estará inundada de apostasía. Para aquel tiempo, obviamente, desde del año 1948, obviamente los judíos ya han sido recogidos de todas las naciones y ya han sido traídos de nuevo a la tierra prometida, profecía que se cumplió en el año 1948, cuando se cumplen profecías de Isaías 66:8, de profecías de Ezequiel y Jeremías, entre otras. ¿Ok? Israel, a partir de ese momento, cuando llega en el año 1948, cuando llega el pueblo judío una vez más a Israel, a partir de ahí Israel toma control de su ciudad, toma control del monte del templo, y es cuando empieza Jesús a decir una profecía que dijo mucho tiempo atrás en Mateo 24, y también está en Lucas 21, que de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una generación, según el Salmo 90:10, entendemos que está comprendida entre 70 y 80 años. ¿Ok? Y desde el año 1948, si hacemos la cuenta hasta hoy, 2020, han transcurrido 72 años, que recién cumplió prácticamente el pasado 18 de mayo el Estado de Israel. Prácticamente cumplió años, cumplió 72 años de haber inaugurado, de haber resurgido de la nada como una nación independiente. ¿Ok? A partir de ahí ya estamos en otra generación, estamos en 72 años, y Jesús dijo, no pasará esta generación. O sea, ya estamos en los días claves, en los días que nos hablan de que el arrebatamiento está cerca. Así que, mis hermanos, desde ahí para allá ha sido como una prioridad para el pueblo de Israel la construcción de un tercer templo. Ya están en su patria ancestral. Ahora lo que ellos más han anhelado y vienen orando desde hace ya 72 años ahí en el Muro de los Lamentos es que se les permita en la era mesiánica construir un tercer templo judío, ¿ok? Para poder reanudar los sacrificios y todos los rituales sacerdotales, ¿ok? Pero también, mis hermanos, esto es un llamado también a la iglesia, es un llamamiento a la iglesia, a los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor único y suficiente Salvador personal, a todos los que hemos nacido de nuevo. Es un llamado a que nos movilicemos fervientemente a la evangelización del mundo antes del arrebatamiento. ¿Ok? Como le indica Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Dios nos ha dado una llave, nos ha dado el evangelismo, ¿ya? Nos ha dado la gran comisión para predicar el Evangelio de Cristo, ya que la puerta que nombra Apocalipsis capítulo 3, 7 está abierta, lo cual indica que el tiempo de la gracia todavía está entre nosotros. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, y todos sabemos que la gracia terminará cuando la iglesia sea arrebatada. Ahí entrará otro tiempo que sería la dispensación, sería el tiempo de la tribulación, y después sí ya sigue la dispensación del reino milenial luego de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Tú y yo tenemos esa llave, mis hermanos, para abrir y para cerrar a través del evangelismo. Pero esa llave la tiene Cristo mismo, ¿ok? Él mismo la cerrará cuando Él diga: ya no más, ya la iglesia viene a las moradas eternas, y ya la iglesia no va a predicar más, porque ya se terminó el tiempo de la gracia. El versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa es la gracia, una puerta abierta en el cielo, la cual nadie puede cerrar. Pero Jesús le dice a la iglesia fiel: pero aunque tienes poca fuerza, ¿ya?
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Ok? Así que esa es la iglesia de sana doctrina de senda antigua que predicamos la palabra a tiempo. Esa iglesia que dice todo el tiempo: Cristo viene ya, preparemos, estemos más bien preparados, porque en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Recordemos, mis hermanos, entonces, que el fin del tiempo de los gentiles se dará con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando termine el arrebatamiento de la iglesia, cuando los creyentes subamos a las moradas eternas, ahí los que van a empezar a evangelizar el mundo y van a predicar el reino del mundo, el reino de Dios, prácticamente van a ser los 144,000 judíos. Ellos serán los encargados de predicar el evangelio del reino en todo el mundo, ¿ok? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿ok? Lucas capítulo 21, quiero que me acompañen por favor a Lucas 21, 24. Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, ¿ok?, a todas las naciones, hablando del pueblo de Israel, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ok? Esta profecía, mis hermanos, se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito Flavio Vespasiano, ¿ok?, entra a la ciudad de Jerusalén, entra con tropas romanas, con ejército, sitia la ciudad, viola a las mujeres, profana el santuario, el templo. Al ingresar con tropas, eso es una profanación, ¿ok? Entrar con armamento, con tropas o con uniforme militar dentro de un santuario, y más que todo israelí o judío. En ese momento este emperador, por la codicia de ver el oro, prende fuego en el templo. El oro se derrite, obviamente, se incrusta con las piedras del templo, y es cuando cogen ellos pico, pala, por así decirlo, y empiezan a remover el oro del templo juntamente con las piedras incrustadas, y se llevan así el oro incrustado así, juntamente con la piedra, para Roma. ¿Ok? Eso pasó en el año 70 después de Cristo. Y es cuando se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 24, 1, 2, que no quedará piedra sobre piedra en este lugar, mostrándole a los judíos la edificación del templo, que no fuese derribada. Eso se cumplió en el año 70 de nuestra era. ¿Ok? El profeta Daniel también anunció este acontecimiento en Daniel capítulo 9, versículo 25, haciendo más énfasis en el versículo 26. Daniel 9, 25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, para un total de 483 años, que corresponden a 69 semanas. ¿Ok? Y dice: y se volverá a edificar la plaza, dice claramente el profeta Daniel, se volverá a edificar la plaza y el muro de la ciudad en tiempos angustiosos. ¿Ok? O sea que en tiempo de tribulación es que se va a dar inicio de la construcción del tercer templo judío. ¿Ok? No antes, porque antes está la iglesia. No ha ocurrido el arrebatamiento aún. Estamos presentes y no pueden haber 2 templos. ¿Ok? ¿Ok? Dice el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es lo que se cumple en el año 70 de nuestra era, con el emperador Tito Flavio Vespasiano. ¿Ok? Cuando entra a Jerusalén. A partir de ahí el pueblo de Israel queda en el último exilio, que es prácticamente el llamado exilio de Edom, o el exilio romano, ¿ok?, del año 70, ¿ok?, hasta el año 1948, ¿ok? Gloria al nombre de Jesús. Esta destrucción dijimos que Jesús también la anunció en Mateo 24, 1 y 2. Y es a partir de ese momento y de este acontecimiento crucial que Jerusalén queda bajo el dominio de otro pueblo, de un pueblo extranjero, que es el pueblo romano, ¿ok? Y no es el pueblo judío, es decir, quedan bajo dominio de Roma, ¿ok?
Así se cumple el tiempo de los gentiles. Así prácticamente es que se cumple el tiempo de los gentiles. El segundo templo, el que restauró el rey Herodes, recuerdan a Herodes el Grande, este fue el templo que fue destruido en el año 70. Y desde entonces los judíos hasta el día de hoy no han podido tener templo. ¿Ok? A partir de ahí ellos dejan de tener templo y de ofrecer sacrificios y todo. Por eso para ellos, ahora que en el año 1948 llegan a Jerusalén, para ellos es una prioridad la edificación de un tercer templo. ¿Ok? Y eso es lo que ellos reclaman todo el tiempo ahí en el muro de las lamentaciones. En Romanos capítulo 11, el versículo 25, dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Ok? Recuerda que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así como cuando el maná descendía del cielo, ahí en el Éxodo, los judíos despreciaron el maná. ¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Y es comida de ángel. No era nada más ni nada menos que comida de ángel. Y ellos despreciaron el maná. Y así cuando vino Jesús, ellos mismos endurecieron su corazón, despreciaron al Mesías. De hecho, están esperando el Mesías. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Por eso, al despreciar ellos a Jesús, Jesús siempre ha querido habitar en medio de un pueblo. ¿Ok? Y es cuando Dios pone su mirada en los gentiles. Y Dios hace prioridad a través del ministerio público de Jesús en su última instancia, de que el mensaje del evangelio se predique a todas las naciones, es decir, al gentil, a todos los pueblos, a las naciones, y que el que creyera y fuere bautizado será salvo. La salvación es de los judíos y vino para los judíos, pero los judíos rechazaron la eterna salvación dada por Dios, rechazaron al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el versículo 12 de Juan capítulo 1, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea que tú y yo nos convertimos en hijos de Dios cuando nos arrepentimos y cuando hacemos de Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Por eso es importante predicar el evangelio de Cristo, para que la gente se reconcilie con Dios, para que la gente reconozca sus pecados, porque tiene que entender la gente que la religión no salva, que las obras no salvan, solamente salva Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces dice Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque aquí Pablo está hablando a los romanos, al pueblo gentil, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? En Mateo capítulo 23:37, recordemos que los profetas fueron enviados a Jerusalén, y Jesús hace una lamentación sobre la ciudad de Jerusalén, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuánto quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Jesús. O sea, ya en la segunda venida de Cristo, ellos van a reconocer que Jesucristo es verdaderamente el Mesías, y no el que recibieron, porque ellos van a recibir en Juan capítulo 5:43, van a recibir a otro impostor, a un impostor que es el anticristo. Jesús dijo: a mí no me recibís, mas otros, si viniera en su propio nombre, a él sí recibiréis, refiriéndose de esta manera al anticristo. Ellos van a ser engañados. De hecho, cuando surja el jinete de caballo blanco, ya, de Apocalipsis capítulo 6:2, ellos van a creer que este es el Mesías, porque va a traer paz supuestamente al mundo y a Israel. ¿Ok? Pero van a ser engañados por una falsa paz. ¿Ok? Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. La idea, mis hermanos, y el concepto de plenitud, porque habla de plenitud de los gentiles, expresa la condición de que algo ya ha sido llenado, ya ha sido cumplido, ha sido contabilizado en su totalidad, ya ha sido ejecutado.
Es un término que proviene del latín y significa completo o lleno, la palabra plenitud, por lo que tiene un sentido cuantitativo. Lo contrario a esto es escasez o vacío. En el Evangelio de Lucas 21, versículo 24, dice que ahí se menciona prácticamente, Lucas 21, 24, lo busquemos un momentico, se menciona ya otro término, y no es plenitud de los gentiles, sino tiempo de los gentiles. Lucas 21, versículo 24, ya voy para allá, dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Ok? Vemos que desde el año 1948, ¿ya? Jerusalén ha sido hollada por los gentiles. El pueblo musulmán, aunque son hijos de Abraham, pero son parte del pueblo gentil, porque el pueblo gentil es todo aquel que no hace parte de la nación de Israel. Y dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Es a partir de ese momento, del año 70, que ellos son dispersados por todas las naciones. Por eso entendemos que hay judíos polacos, judíos alemanes, judíos romanos, judíos, bueno, de Inglaterra, en todas partes hay judíos. Pero para ellos fue un gran acontecimiento de que los judíos, un 14 de mayo del año 1948, pudieran una vez más retornar a su patria ancestral. Eso es algo importante para ellos. Jesús dijo que no pasaría esta generación sin que todo esto acontezca. Dijo en Lucas 21, más adelante dijo, en el versículo 29, dijo que mirad la higuera, le dice a los discípulos. La higuera es el estado de Israel, ¿ok? Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. El verano es Cristo. O sea, la venida de Cristo, mis hermanos, está cerca, muy cerca de verdad. Ahora sí, podemos decir que está realmente cerca. Amén. Si en esos tiempos decían que estaba cerca, hoy está, pero ahí, ya, está ya, que viene nuestro Señor por su iglesia. Amén. Los judíos van a tener que entrar a la tribulación, pero en medio de ella, según Jeremías capítulo 37, van a ser librados de esta angustia de Jacob. Todos los que no aborden el arca, los que no se escondan en Cristo, van a enfrentar la tribulación. Pero Dios va a librar a su iglesia, a su pueblo, de los juicios, de la ira venidera. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ok? Proverbios 11:8 dice que el justo será librado de la tribulación, pero en su lugar entrará el impío. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esos 2020 años hasta el día de hoy, Él promete y dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora de prueba es la tribulación, la semana 70. Hay muchas personas que afirman y dicen que la iglesia va a entrar a la tribulación. Por favor, la Biblia hay que estudiarla, hay que entenderla y saberla estudiar en los tiempos proféticos de Dios. Hay que saber cuándo Dios le está hablando a la iglesia y cuándo Dios le está hablando al pueblo de Israel. ¿Okay? La iglesia no pasará la tribulación. ¿Okay? Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 hasta el 10 dice que Jesucristo nos libra. Vamos a esperarlo del cielo y Él nos va a librar de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 5 el versículo 9 dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, 3 años y medio, por un momento otros 3 años y medio, entre tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar, del tercer cielo, sale Jehová de su lugar, ¿ya? Para castigar a la iglesia. ¿Sí? ¿Dice eso? ¿A quién va a castigar Dios? A los moradores de la tierra, no a la iglesia, por su maldad contra Él. Y la tierra no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Ok? Así que, mis hermanos, la tribulación no será para la iglesia. La tribulación es para el impío, para el pecador, para el idólatra, para el que se ha confiado en una religión pagana. ¿Ok? Pero no para la iglesia, no para los nacidos de nuevo. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús.
Así que en el Evangelio de Lucas 21-24 se menciona los tiempos de los gentiles. Y en Romanos capítulo 11, versículo 25, se menciona la plenitud de los gentiles. Pero según Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, ¿ok? Y Apocalipsis 24, estos versículos nos mencionan que habrá gentiles y van a ser salvos durante el periodo de tribulación. Pero estos gentiles van a ser ejecutados por el régimen del anticristo. Estos serán aquellos que se queden luego del arrebatamiento de la iglesia, o otros serán los que se conviertan a Cristo por la predicación de los 2 testigos y de los 144,000 sellados. Ellos se van a convertir a Cristo por esta predicación, pero van a ser eliminados, porque en el tiempo de tribulación van a haber creyentes hasta cierto tiempo, pero en la gran tribulación ya no va a haber creyentes. Algunas personas dicen que estos versículos hablan de la iglesia. No, no son parte de la iglesia, hacen parte de los mártires de la tribulación. Leamos un momento Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y el versículo 14. Quiero que leamos un momento, porque quiero que esto quede claro, porque hay gente que argumenta que la iglesia estará en los tiempos de tribulación, y esto es totalmente falso. No tiene realmente argumento bíblico. ¿Ok? Apocalipsis 7:14, 7:9, perdón, 7:9. ¿Ok? Al 14. Del 9 al versículo 13, ¿ok? Nos habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todos los goín, o de todas las naciones, tribus, pueblos, lengua y nación, ¿ok? Que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ¿ok? Como quien dice, van a celebrar ese acontecimiento de que salimos de la gran tribulación. Van a estar celebrando, aplaudiendo. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Estos ancianos hacen parte de la iglesia. Aquí hace referencia a la iglesia, y esto está en Apocalipsis capítulo 5 también, para que no les quede la menor duda de que la iglesia no estará en la tribulación. ¿Ok? En el versículo 8 dice: y cuando hubo, Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, esto es antes de que se destape el primer sello, está hablando de la adoración celestial de la iglesia en el cielo, Apocalipsis capítulo 5, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que son serafines, y los 24 ancianos que hacen parte de la iglesia, se postraron delante del Cordero, y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones justas de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ok? Estos que hablan acá sí son la iglesia. Apocalipsis 5, 8 al 10 sí son la iglesia. Pero lo que quiero hacer énfasis es que habla de 24 ancianos que hacen parte de la iglesia. ¿Ok? Y acá en Apocalipsis 7:14 están los mismos ancianos que hacen parte de la iglesia, pero hay que entender que estos no van a ser parte literal de la iglesia, sino que van a ser los que van a ser mártires en el tiempo de tribulación, o los que han prácticamente salido de la gran tribulación, como lo especifica el versículo 14. ¿Ok? El versículo 13, leámoslo. Entonces uno de los ancianos, Apocalipsis 7:13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Ok? Porque acá ya están los ancianos que hacen parte de la iglesia, ya están en la iglesia, pero llegan otros santos al cielo. ¿Ok?
que no son parte de la iglesia, por eso lo recibe la iglesia con palmas en las manos. Pero estos que están llegando, ¿ya? El apóstol Juan le pregunta a estos que han salido, que han venido, que están aquí llegando, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Porque los están prácticamente recibiendo los que están en la iglesia, juntamente con los seres vivientes y los 24 ancianos que hacen parte de la iglesia en el cielo. Nos habla de una multitud con vestiduras blancas. Y el verso 14 le dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. O sea, los que se convirtieron a Cristo por el mensaje de los 144,000 sellados. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sobre ellos su tabernáculo y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Okay? De los que salieron de la gran tribulación. Los que realmente nombra Apocalipsis capítulo 24, que fueron las almas de los muertos, de los que murieron en la tribulación. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Esos son los que están llegando en Apocalipsis capítulo 7. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo, ¿ok? Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, miren, ahí lo dice, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. O sea que durante el tiempo de tribulación van a haber creyentes, sí, pero a los inicios de la tribulación. Porque ya en el segundo periodo de la tribulación, que es la gran tribulación, no habrá creyentes. Estarán los moradores de la tierra. Pero estos creyentes, quiero reiterar, no son la iglesia, porque la iglesia ya está en el cielo. Estos van a ser los que se conviertan al evangelio de Cristo por la predicación de los 144,000 sellados. Pero van a tener que entregar su vida, van a tener que pagar el precio. Jesús dijo: el que gane su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, éste la salvará. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Estos versículos, mis hermanos, son importantes para dar a entender que en ellos está también incluido el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, ya que el Espíritu Santo de Dios en tiempos de tribulación no será quitado, no se irá. Algunas personas predican y dicen, algunos pastores, que el Espíritu Santo se irá. No, el Espíritu Santo es omnipresente, primero que todo. Él no se va a ir de la tierra en tiempos de tribulación, porque aún dice la Biblia en Romanos que entre más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Amén. Amén. Y por otra parte, el Espíritu Santo va a ayudar a los dos testigos. De hecho, Él va a ayudar a que los dos testigos sean resucitados, y va a permitir que los 144,000 sellados judíos prediquen el evangelio, va a respaldar su predicación. Así que el Espíritu Santo no será quitado de la tierra, será quitado a la iglesia de en medio para dar paso al anticristo, al hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? Mateo capítulo 24, 14 dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Esto es lo que van a hacer prácticamente los 144,000 judíos sellados. Y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Cuando nos habla de naciones, porque dice que es necesario que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio, ¿a quién? A todas las naciones.
Aquí la palabra naciones es la misma palabra goín o goyim, que significa paganos o idólatras. ¿Okay? Los tiempos de los gentiles mencionados en Lucas 21, versículo 24, corren desde el reinado del rey Nabucodonosor II en Babilonia, en el año 608 a.C., y la destrucción del primer templo a cargo de este mismo rey Nabucodonosor II en el año 586 a.C., y termina con la segunda venida de Cristo. La razón por qué está escrito en plural, que nos habla tiempo de los gentiles, no dice gentil sino gentiles en plural. Esta razón de que está en plural se debe a que hay para aquel entonces 4 reinados implicados, ¿ok? Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Estos van a ser los 4 imperios que estarán para aquel tiempo y que han venido desde ese tiempo para acá. ¿Ok? Todavía estamos como un poquito untados del imperio romano, todavía, porque todavía está la iglesia católica, apostólica y ¿qué más? Y romana. ¿Ok? O sea, todavía por ahí hay algo de Roma todavía como contaminando prácticamente y metiendo paganismo en el mundo. ¿Ok? Así que después de la invasión del rey Nabucodonosor II y la destrucción del primer templo judío, obviamente el de Salomón, en el año 586, a partir de ahí Israel queda sin templo y los judíos quedan en el exilio de Babilonia por 70 años. ¿Ok? Eso fueron las épocas del profeta Isaías, Jeremías y Daniel, entre otros. Así que una diáspora, dijimos la semana anterior, o un exilio, se refiere a la dispersión del pueblo de Israel o de los judíos fuera de lo que se considera su patria ancestral, es decir, la tierra de Israel, o de las comunidades construidas por ellos en todo el mundo. En términos de la Biblia, la palabra exilio indica el destino de los israelitas que fueron llevados al exilio del reino de Israel durante el siglo VIII a.C. y del reino de Judá durante el siglo VI a.C. ¿Ok? Recordemos que el primer exilio fue el exilio asirio en el año 722. ¿Ok? El segundo exilio fue el exilio babilónico, el que fue provocado por la destrucción del templo cuando los judíos llegan a Babilonia, cuando entra Nabucodonosor II a destruir el templo. ¿Ok? ¿Ok? El tercer exilio es el exilio de Edom, o el exilio romano, que ese ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y fíjense, hermano, que en cada exilio los judíos han quedado sin templo, han quedado fuera de su patria ancestral y han quedado prácticamente esparcidos por todas las naciones. ¿Ok? Igual cuando surge el anticristo, los judíos van a tener que huir de Jerusalén, van a tener que abandonar el santo pacto, van a tener que dejar Jerusalén. Los que estén en Judea huyan a los montes, van a quedar exiliados, por decirlo así, durante 3 años y medio en el desierto. Pero Dios una vez más va a sustentarlo, Dios una vez más va a guardar a su pueblo y aún lo va a sostener con maná del cielo, con alimento del cielo o comida de ángel. ¿Ok? En Romanos capítulo 11, 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, volvemos a leerlo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, en este versículo de Romanos capítulo 11, versículo 25, la palabra plenitud de los gentiles se refiere al número de personas o verdaderos creyentes durante la iglesia. ¿Ok? Cuando este número complete, sucederá el arrebatamiento. ¿Ok? Cuando este número se complete, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Los gentiles que se conviertan luego del arrebatamiento de la iglesia por la predicación de los 2 testigos y los 144,000 sellados, que se llaman santos de tribulación, no pertenecen a la iglesia. Quiero que esto quede claro. Lo leímos, ahora lo estudiamos, ya que la iglesia habrá sido arrebatada primero. Eso es otra parte.
Se unirán a la iglesia, que es muy diferente, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14, ¿ya? Cuando son recibidos con palmas en las manos, porque salieron de la gran tribulación y han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿ok? Pero no son parte de la iglesia, pero se unirán a la iglesia y serán recibidos en el cielo, ¿ok? Efesios capítulo 2, 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Romanos 11, 25 dice: la plenitud de los gentiles, ¿ok? Y se refiere al momento final para salvación. La palabra hasta que, ¿ok?, haya entrado la plenitud de los gentiles es un momento específico en el tiempo, es decir, plenitud, o también lo que llamamos gracia de Dios, haciendo énfasis en el cumplimiento total que se dará a cabo con el arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Es decir, estos últimos, los gentiles y aún los judíos o judíos mesiánicos, convertidos al evangelio de Jesús, porque hay mucho judío que se está convirtiendo a Cristo, que están haciendo de nuevo en estos tiempos. Amén. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La palabra haya entrado se refiere a alcanzar la salvación. A esto hace referencia la palabra haya entrado. Se refiere a alcanzar la salvación a través del mensaje de salvación y posterior arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Efectivamente hay un tiempo en que se cumple la salvación para los gentiles, coincidiendo con el fin del tiempo de la gracia por medio del arrebatamiento de la iglesia. O sea que el arrebatamiento de la iglesia va a ser lo que va a poner fin a estos 2020 años desde que Jesús dijo en la cruz: consumado es. Ahí termina prácticamente la dispensación de la gracia y entra el periodo de tribulación. ¿Ok? Esta puerta, recordemos que ha estado abierta más de 2000 años, hasta el día de hoy, 2020 años. Apúntese Apocalipsis capítulo 3, 7, 8, ya lo leímos, de la puerta abierta que está en el cielo. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ahí también confirma esto. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿ok? Otra vez, para el oportuno socorro, ¿ok? Y ese trono de misericordia es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo que Él hizo por ti, por mí, en esa cruz del Calvario. Amén. En el arrebatamiento se cerrará la puerta, se cerrará la esperanza y salvación para el mundo entero. Eso ocurrirá en el arrebatamiento. La iglesia entrará a las moradas eternas, la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Y como describe también la parábola de las 10 vírgenes, la puerta se cerrará, la iglesia entrará, las que estén preparadas, las prudentes y las insensatas se quedarán a vivir la tribulación. O sea que no todos los que son parte de la iglesia en estos tiempos, o que sean cristianos nacidos, van a subir al cielo. Si no están en santidad, si no están en obediencia, si no tienen su lámpara encendida, obviamente se van a quedar a vivir la tribulación. Por eso hay que cuidar esa salvación. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y recordemos que en Génesis capítulo 7, versículo 16, Dios también cerró la puerta. ¿Ok? Cuando se acaba la dispensación de la conciencia, Dios cierra la puerta en el momento que entró el último animalito. Y Noé, pregonero de la justicia, predicaba que venía un juicio, y la gente se le burlaba a Noé hasta que Dios cerró la puerta y empezó a llover durante 40 días y 40 noches. Jehová cerró la puerta, dice Génesis 7, 16. Y Jehová cerró la puerta. Cuando ocurra el arrebatamiento, Jehová Dios una vez más cerrará la puerta. Así que los que se queden por fuera del arca de Cristo entrarán a la tribulación. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No podemos, mis hermanos, basarnos en las palabras del apóstol Pablo de Romanos capítulo 11, 25. ¿Ok?
para decir, mis hermanos, o argumentar que se acerca un avivamiento mundial o la conversión de la humanidad en su totalidad, ya que Jesús nos habla de un 50% de la iglesia que no se irá en el arrebatamiento. La Biblia dice: uno será tomado, el otro será dejado. 10 vírgenes, 5 prudentes serán llevadas a las bodas, entrarán a las bodas, y las otras 5 vírgenes, o sea el otro 50%, las insensatas, se quedarán por fuera. ¿Ok? Es más, la gente en estos tiempos no quiere buscar de Dios. Mucha gente está endurecida. Ahora en estos tiempos de pandemia del COVID-19, mucha gente no se quiere arrepentir. Es cierto que muchos están abiertos a escuchar el Evangelio, pero hay gente que todavía se rehúsa, aún viendo lo que está viendo, se rehúsa a buscar de Dios. ¿Ok? La palabra todavía les incomoda, todavía les ofende. No aman la verdad, no aman la palabra. ¿Ok? Todo lo contrario, mis hermanos. En Apocalipsis capítulo 9:20 nos habla que en el tiempo de la tribulación la gente no se arrepentirá. La gente no se volverá a Dios, no se arrepentirá de sus malos caminos ni de las obras de sus manos. Dice Apocalipsis capítulo 9 versículo 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro. O sea, la gente no va a dejar de cometer idolatría. O sea, la gente no va a salir del catolicismo, del hinduismo. La gente no va a abandonar el budismo. Todas estas religiones que terminan en ismo. No se van a arrepentir de sus idolatrías, ni van a dejar de adorar las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de cartón, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Tienen ojos, mas no ven; oídos tienen, mas no oyen; manos tienen, mas no palpan; pies tienen, mas no andan; no hablan con su garganta; no se pueden mover aunque tienen pies; no pueden palpar aunque tengan manos. Y la gente les reza y les pide y no pueden oír aunque tienen oídos. Así son todos los que las fabrican, los artífices mismos que las fabrican, que las hacen. Y así también es cualquiera que confía en ellas. Tiene ojos, mas no quieren ver; tienen oídos, mas no quieren escuchar el Evangelio. ¿Ok? La gente no se arrepentirá, mis hermanos, en aquellos días de tribulación, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus adulterios, ni de sus hurtos. Para el tiempo de tribulación va a haber creyentes, los que se conviertan a Cristo. Pero cuando ocurra la abominación desoladora, la tribulación se partirá en dos: gran tribulación. Ya para ese entonces muchos creyentes habrán sido eliminados por el régimen del anticristo. Y cuando se empiezan a desatar las copas de la ira, no habrán creyentes. No habrán creyentes, sino moradores de la tierra. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. ¿Ok? Aún dice la palabra en Mateo capítulo 24:12 que en aquellos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Segundo de Reyes capítulo 17, 33 al 35 dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones a donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Dios o a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos, o ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a sus hijos, o a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Así pues, hermanos, también la humanidad en tiempos de tribulación, con excepción de unos pocos, los 144,000 sellados, y todos los que se conviertan a Cristo y crean en su predicación,
la predicación de estos ungidos, muy pocos esperarán la promesa de la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Pero muchos en el mundo, por el contrario, no se van a arrepentir. Antes bien la sociedad caerá en un caos y en un desenfreno total. ¿Ok? Jesús describe en Lucas 17, 26, que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Así mismo también sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, o será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Mateo capítulo 24, 36, Jesús también describió: pero del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, como muchos hoy no entienden, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Ok? Apocalipsis 11:8, recuerden que dijo el apóstol Juan que los cadáveres de los dos testigos estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, imagínate, en tiempo de tribulación, Israel lo van a conocer como Sodoma y Egipto. Si eso es Israel, que supuestamente es la tierra del rey, la tierra de paz, ¿qué será del mundo entero? La apostasía será alarmante, impresionante en todo el mundo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo bueno llaman bueno, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. A los que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. ¿Ok? Mis hermanos, el tiempo de los gentiles comenzó cuando el templo de Jerusalén fue derribado por los romanos, por las tropas del emperador Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo. El profeta Daniel profetizó este acontecimiento en Daniel 9:26, ya lo leímos, y Jesús mismo lo profetizó también en Mateo capítulo 24 del 1 al 2, cuando anunció su eminente destrucción. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, desde ese tiempo hasta el año, hasta este entonces todavía, los judíos no han tenido templo. Por eso ellos están clamando por una construcción de su templo, su tercer templo, y más en esos tiempos, en la era mesiánica. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. La Biblia, en su profecía, mis hermanos, que ya prácticamente está toda cumplida. ¿Ok? Bueno, excepto lo de Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Todavía no se ha cumplido. Todavía no está la segunda venida de Cristo. No está todavía la boda del Cordero. ¿Ok? Casi en su totalidad. Y en cumplimiento aún, algunas partes, indica que toda la profecía de Dios se cumple sin discusión alguna, como lo indica la misma palabra en Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Número 23:19 confirma y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él hará. Mateo capítulo 24:35, recordemos que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o más mis palabras, no pasarán. Segunda de Pedro capítulo 1, 19, 21 dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra escrita,
a la cual hacemos todos bien en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios, mis hermanos, es veraz. Y todo hombre, dice la Biblia, mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Así que la misma palabra nos enseña que existe un tiempo en el cual los gentiles ya no dominarán Jerusalén, que la capital espiritual del mundo dejará de ser hollada o pisoteada por los gentiles. Además, este evento coincide en que los judíos, ¿ok? Este evento coincide en que los judíos que fueron llevados cautivos por Dios a todas las naciones o tierra de los gentiles, y que serían al final del tiempo recogidos y congregados de nuevo en su tierra, en la tierra prometida, el Israel bíblico y en su capital Jerusalén. ¿Ok? Isaías 43, 5, 6, apunten las citas. Isaías 66, 8, Isaías 29, 10, Jeremías 29, 10, Jeremías 33, del 6 al 8. Apunten estas citas que nos hablan de que Israel llega, de que los judíos llegan a Israel. ¿Ok? Por otra parte, mis hermanos, para identificar en qué tiempos proféticos bíblicos estamos viviendo, tenemos que mirar a Jerusalén, tenemos que mirar a Israel. Y Jerusalén, la ciudad de la cual depende la paz mundial. Quien tenga el control total de esta ciudad, en el tiempo que vivimos hoy día, podrá haber asegurado la paz del mundo. Cuando Israel tenga pleno control de ella, incluyendo el monte del tiempo, que es el lugar profético de Jerusalén, el cual existe para que esté en el templo del Señor. ¿Ok? Entonces habrá terminado el tiempo de los gentiles, si lo aplicamos al texto de Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿Ok? O sea que, mis hermanos, bendito es el nombre de Jesús. Amén. Todavía está la esperanza puesta por parte del pueblo de Israel en que se levante para ellos un tercer templo. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que cuando Israel tenga pleno control de ella, incluyendo el control del Santo Monte, o bueno, lo que quedó del templo, porque este lugar es un lugar profético de Jerusalén, y el cual existe, para que esté el templo del Señor ahí ya establecido. A partir de ahí, entonces habrá terminado el tiempo de los gentiles. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, 2 nos dice que el templo de Israel será levantado. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 11, 2. Pero será en el patio que está fuera del templo. Y él dice: no lo mida, déjalo aparte, porque este templo, este lugar ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. El anticristo bajo alianza hará acuerdos políticos de paz y seguridad en el Medio Oriente entre musulmanes, palestinos y judíos, luego del arrebatamiento. ¿Ok? El anticristo dará la orden para que se construya el tercer templo judío luego del arrebatamiento, y ellos volverán a tomar el control de la santa ciudad y del templo, retomando una vez los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. ¿Ok? El mundo está entrando en la recta final y en su último periodo, e Israel espera tener de nuevo un templo para restaurar así la religión del Antiguo Testamento, pero según la profecía ellos verán a aquel que es el templo vivo. Sin duda alguna, una serie de acontecimientos proféticos que serán luz para las naciones, para los gentiles, que sean llamados por Dios para ver en ellos, como en nosotros, un corazón bien dispuesto, una luz sobre todo para el pueblo de Dios, cristianos y mesiánicos, o sea, judíos que se conviertan a Cristo en estos tiempos. Recordemos que no pueden haber dos templos al mismo tiempo. La iglesia sube en el arrebatamiento
Y es a partir de ahí cuando el anticristo dará la orden para la edificación del tercer templo, donde él mismo se sentará en el lugar santo a los 3 años y medio y cometerá la abominación desoladora que describe Daniel capítulo 9, 25. ¿Ok? Hasta el 27 prácticamente, cuando vendrá el desolador y se sentará en el templo de Dios, en el lugar santo, cometiendo la abominación desoladora que incluso habla Mateo capítulo 24, 15. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este pasaje de Lucas capítulo 21, versículo 24, nos aclara que los tiempos de los gentiles comienzan desde que los judíos fuesen vencidos en Jerusalén y llevados cautivos a todas las naciones tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, vinculando a estas naciones gentiles con el templo, y terminarán en primer lugar cuando los judíos vuelvan a tener control total de Jerusalén, incluido el templo, que fue en el año 1948 al 1967, cuando ellos vencen prácticamente a una coalición de los países árabes en la guerra de los 6 días, una coalición de países conformados por Egipto, Jordania, Siria e Irak. Los judíos, con 19 años de estar allí sin tener tecnología, armamento suficiente, pudieron derrotar a Egipto, Jordania, Irak y Siria, y pudieron prácticamente sacarlos del control y el dominio del templo. En parte, ¿no? Porque todavía están ahí los musulmanes, están todavía ahí, ahí está la mezquita de Omar, ¿ok? Bendito es el nombre de Jesús. Y en segundo lugar, en el texto de Romanos capítulo 11, nos dice el Espíritu que Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, también llamados naciones, o pueblos que no son el pueblo judío. Es entonces cuando los tiempos de los gentiles se cumplen. Es ahora que estamos viviendo en el tiempo en que tanto Israel ha vuelto a su tierra desde 1948, y cuando los medios han permitido alcanzar a todas las naciones gentiles con el Evangelio, o casi todas las naciones, pero sobre todo ante la manifestación anunciada en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 al 12, cuando dice que no vendrá la apostasía sin que antes venga el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Esto es lo que va a ocurrir prácticamente en el templo judío, la abominación desoladora que habla el profeta Daniel en Daniel 9:27. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Y ahí dice: no os acordáis, dice 2 Tesalonicenses 2:5, no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, que es la iglesia de Cristo, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Hasta que la iglesia se ha quitado del medio, ahí sí el versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bendito es el nombre de Jesús. Precisamente, mis hermanos, la labor de la iglesia, el llamado de la iglesia en estos tiempos, es a cumplir la gran comisión, es a predicar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, como lo indica el apóstol Pablo, y como lo anunció Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Así que el predicar el Evangelio en estos tiempos es el desarrollo y la función que la iglesia debe hacer en estos tiempos, cumplir la gran comisión, mediante la cual se alcanzará el objetivo de hacer que entre la plenitud de los gentiles a la fe en Cristo. No obstante,
no tenemos que trasladar, no obstante nos tenemos que trasladar al libro profético del fin de los tiempos. ¿Ok? Apocalipsis 11:1-2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses, es decir, 3 años y medio. En estos versículos podemos encontrar un evento que ocurre una vez más. Juan describe la revelación de medir el templo, y es precisamente el templo que ahora no existe y que es diferente al templo del cielo, el que determina otro evento en que participarán también los gentiles hollando la ciudad durante 42 meses o 1260 días o 3 años y medio. Este es el futuro tercer templo judío próximo a construirse luego del arrebatamiento. Recordemos que el apóstol Juan vio hacia el futuro y pudo apreciar el tercer templo ya construido en su totalidad, pudiendo apreciar el altar y los que adoran en él, y pudiendo apreciar aún el patio exterior. ¿Ok? Por otra parte, podemos denominar el fin de los tiempos de los judíos y de Israel en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo, que eran llamados por los apóstoles los postreros días, en referencia a Israel, pero pendientes de ser restaurados en Jerusalén a final del tiempo. El comienzo del tiempo de los gentiles en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén empieza a ser hollada por los gentiles, hasta el fin del tiempo de los gentiles, cuando Israel vuelva a tener control del templo y haya entrado en la plenitud de los gentiles, son dos eventos que coinciden con el tiempo profético de Dios en su palabra. Recordemos que Israel es el reloj profético de Dios, y todo lo que suceda o acontezca en Jerusalén de una u otra forma tiene que ver con la iglesia de Cristo. El fin del tiempo de los gentiles se desarrolla en varias etapas, comenzando en 1948 con el retorno de Israel a su tierra ancestral y con la fundación del Estado de Israel como una nación independiente. Y en el año 1967, tras la guerra de los 6 días contra los países árabes que tomaron control de Jerusalén, o que tenían el control de Jerusalén, y ahora está pendiente el control total del monte del templo, la antesala de la reconstrucción del tercer templo. ¿Ok? Bueno, ya vamos a ir terminando, bendito es el nombre de Jesús. La conclusión de este recorrido profético nos lleva a ver 3 evidencias fundamentales que se nos termina el tiempo de predicar a las naciones, porque así está establecido, que Israel está recibiendo el Evangelio, que en aquel día el Señor derramará su Espíritu sobre todos y serán salvos, que Israel ha sido traído de la tierra prometida en el año 1948, cumpliendo un gran sinnúmero de profecías, que los proyectos para edificar el tercer templo harán ver a Israel que a quien necesitan es al verdadero Mesías, a Jesús, al único que puede traer una verdadera paz, no un templo o un edificio físico. A Jesús es lo que realmente necesitan, quien traerá la nueva Jerusalén del cielo, y en ella no hay templo, porque lo que hemos de buscar, tanto judíos como gentiles, es el estar con el Señor, porque Él es el templo y ella es el Cordero, como dice Apocalipsis 21, versículo 22. Leamos un momento Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, versículo 22 dice, esto es maravilloso: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, en la Nueva Jerusalén no hay templo. ¿Ok? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de la iglesia. ¿Ok? Y Él es el Cordero. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Habiendo hecho un alto en el camino para contemplar el cumplimiento de tantas profecías, podemos reflexionar y recibir no solo la exhortación del Señor como iglesia, que somos sus discípulos, sino sobre todo el llamamiento, el celo, la unción, el fuego del Espíritu Santo, para que en estos tiempos en que Israel está cerca de completar su establecimiento espiritual en la tierra prometida, y cuando los gentiles están a punto
determinar su entrada en la fe en todo el mundo, en todas las naciones de la tierra. Es cuando más que nunca tenemos que esforzarnos, que los cristianos y los gentiles, y aún los mesiánicos y los judíos convertidos a Cristo, esforzarnos en la evangelización de nuestro propio prójimo, de aquellos que están a nuestro lado en la vida cotidiana y no conocen al Señor, personas de toda nación y lengua. Evangelizarlos por todos los medios posibles, comunicación, medios audiovisuales, campañas, en fin, e invitándolos a todos ellos, a los que están a nuestro alrededor, a que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, quien nos ama tanto que hasta dio su vida por la expiación de nuestros pecados. Antes de que sea tarde para los demás que no conocen al Señor, antes de que el gobierno mundial laicista, que está levantándose en estos tiempos en muchos países del mundo, antes de que estos gobiernos impidan la predicación del Evangelio de Jesucristo, antes de que la apostasía lo inunde todo, prediquemos a Cristo sin cesar, porque Jesucristo nos lo mandó. Es la gran comisión, porque todos le necesitan a Él, y porque Dios ama a todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Además de esto, perseveremos en ayudar a nuestros hermanos en la fe en todo aquello que entre todos los que más podamos al reino de Dios. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Que nos mantengamos en este tiempo nosotros firmes y sin caída, dejando a un lado las denominaciones, y dejando también a un lado las interpretaciones que dividen sobre temas futuros, y uniendo a la iglesia en el Evangelio de Cristo hasta la venida del día de Dios, porque estamos viviendo el fin de los tiempos de los gentiles. Dos cosas nos pide el Señor para terminar: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y si le amamos, Él nos dice, pues apacienta mis ovejas. A nuestro prójimo debemos el Evangelio. Es por tanto que oramos y decimos: Señor, perdona nuestras deudas, porque debemos a tanta gente de hablar del Señor y de su reino, y de que ellos, como nosotros también, están también siendo llamados a venir y a vivir en Cristo por la eternidad. Cuando el Señor vuelva en las nubes, si se arrepienten y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto es una invitación para que la iglesia en estos tiempos predique de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Amén. De hecho, en Lucas capítulo 18, versículo 8, dice: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Podría ser que el hecho de que un día en que ya no entre más los gentiles, podría ser el hecho de que llegue un día en que ya no entre más gentiles, sea porque la apostasía se haya asentado en toda la tierra y ya no se conviertan más los gentiles. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? En el fin del tiempo de los gentiles se refleja la época profética en la que nos encontramos, y lo que significa que los judíos mesiánicos están predicando el evangelio de Cristo a los judíos ortodoxos. ¿Ok? Eso es importante. ¿Qué más ellos que pueden llevar con veracidad el evangelio a los judíos ortodoxos? Por eso en esos tiempos mucho judío ortodoxo se está convirtiendo verdaderamente a Cristo, están naciendo de nuevo. ¿Ok? Amén. Y de hecho Dios de ahí va a sacar muchos también que van a ser parte de los 144,000 sellados. Desde el retorno de los judíos a Israel desde el 14 de mayo del 48 hasta el día de hoy, se cumplen ya 72 años de haber brotado prácticamente la higuera como nación independiente, cumpliéndose la profecía del Salmo 90:10, la última desde que Israel volvió a la tierra prometida según esta profecía.
Esto nos muestra que para estos tiempos está próximo a cumplirse no solo el tiempo de los gentiles, sino también la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento, a partir del cumplimiento de esta señal profética, puede ocurrir sin previo aviso el arrebatamiento de la iglesia. Así que, mis hermanos, tenemos que velar y tener esperanza en su venida. Tener esperanza en aquella promesa que Jesús dijo que pronto volvería. Amén. La promesa bienaventurada que es el arrebatamiento. Y según Lucas 21:36, rogar que seamos nosotros tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán para el mundo entero y de poder estar en pie delante del Hijo del Hombre en aquellos días cuando se manifieste por la iglesia, cuando recoja a su pueblo. ¿Ok? ¿Qué será lo que va a venir? Tribulación y gran tribulación. Y esta va a venir, como dice Lucas 21:35, va a venir como un lazo sobre todos los que moran y habitan la faz de la tierra. ¿Ok? Jesucristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primera de Pedro capítulo 1:3 al 5 dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los obsesionados con la fecha del fin del mundo llevan siglos buscando las claves: el arca de la alianza, la ubicación del templo, las medidas, el santo grial, las tablas de la ley, etc. No se dan cuenta en su ceguera espiritual de que la nueva Jerusalén que desciende del cielo es Jesucristo, que el templo de Jerusalén es Jesucristo y la iglesia, las almas vivas en Cristo. No se dan cuenta de que el arca de la alianza es el Cordero de Dios y que las tablas de la ley están en el corazón de Dios y de los que reciban su palabra, y que el velo del templo es la carne de Cristo que nos abrió el acceso directo al lugar santo. La misma presencia del Espíritu de Dios el Padre, Dios Todopoderoso, y el arca de la alianza en la sangre del Cordero. Que el trono es un lugar donde vivimos y viviremos y reinaremos con Dios en Cristo por la eternidad, y que todo esto viene al hombre en dos formas: cuando se cree en el Evangelio y cuando se espera en el gran día de Dios, cuando vuelva Jesucristo en las nubes y se abra el cielo delante de nosotros y todo ojo le verá. Y ahora que el tiempo se nos termina, entonces nosotros todos comprenderemos lo que significan estas palabras que dijo Jesucristo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, según Marcos 11:17. Canten todos al Rey de Reyes, como dice el Salmo 118:26. Osana, Baruch haba Habecheno Donai. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Biblia dice, para terminar, en 1 Corintios 16:22, el que no amare a Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y de que viene, viene, mis hermanos. Amén. Así que la esperanza nuestra está en que Cristo vendrá pronto por su amada iglesia. Termino con Hebreos capítulo 10:35. Dice el Señor: no perdáis pues nuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Hermanos, Cristo viene ya. Amén.
La venida de Cristo está cerca, mis hermanos. Amén. ¿Ok? Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Padre, muchísimas gracias, bendito Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en la tabla de nuestro corazón y que podamos cada día guardar nuestra vida, nuestra salvación, que tiene grande galardón. Guardar esa esperanza de gloria, Señor, reservada para nosotros en los cielos, guardándonos en obediencia, en santidad, guardándonos en consagración, Señor. Amén. No permitas que menguemos, que bajemos la guardia. Y Señor, gracias porque no veremos un tercer templo, sino que te veremos a ti cuando suene la trompeta final, ahí en las nubes, Señor. Te veremos tal cual como tú eres, Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en ti, se purifica a sí mismo como tú eres puro, Señor. Padre, muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, lávanos con tu preciosa sangre de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Dale fuerzas al que la necesita, Señor. Levanta al caído, sana al enfermo, Señor. Liberta, Padre, el que está cautivo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos, Señor, que en tu nombre hay salvación y que todo aquel que confiese el nombre de Cristo será salvo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya desde hoy para siempre.